Hoy nos toca ver cómo representar aquellos números binarios que son o muy grandes o muy chicos. La pregunta es la siguiente. ¿Cómo hace una calculadora científica de la que ustedes deben tener ahí a mano, para representar aquellos números que son muy grandes o muy chicos? ¿Qué estrategia utiliza? La notación científica puede ser. La notación científica. ¿Todo el mundo sabe lo que es la notación científica? No. Si te digo, No. Yo lo vi en la No. escuela, no me acuerdo. Y lo tuvieron que haber visto en el ingreso de la facultad, donde se daba notación científica. no lo dieron. Sí. Bueno, repasen el examen no, el nivelatorio, y estaba notación científica dentro del módulo de matemáticas. No se hagan problema, no nos llevará demasiado tiempo. Lo refrescamos. Refrescar no significa que lo vamos a dar por completo, ¿no? Bien. Vamos bien. La notación científica se utiliza cuando queremos representar grandes cantidades. Cantidades me refiero a números que tienen o muchos ceros, generalmente, o tienen mucha cantidad de dígitos, y nosotros queremos utilizar una estrategia para representarlo. Pero nosotros en nuestro sistema numérico decimal utilizamos las potencias de 10 para Buenas, disculpa la demora. representar los números. Porque, por ejemplo, si yo escribo 2 por 10, esto es 20. ¿Sí? Si yo hago 2 por 100, esto es 200. Esta característica que tiene nuestra multiplicación decimal, si hago 2 por 10.000, esto es 20.000. Fíjense, ¿qué es lo que está pasando con... Bueno, esto es 20.000. Hay 4 ceros. Si observan, hay una peculiaridad que tiene esto, que es la siguiente. Yo estoy multiplicando el número 2 por 10, y el resultado es el mismo número 2 con la cantidad de ceros que tiene este número con el cual yo estoy multiplicando, porque estoy haciendo potencias de 10. Este 10 yo lo puedo pensar como 10 elevado a la 1. Este 100 lo puedo pensar como 10 elevado a la 2. Este 10.000 lo puedo pensar como 10 elevado a la 4. Y fíjense, el resultado es un 2 y tantos ceros como me lo dice el exponente acá. Un 2 y tantos ceros como me lo dice el exponente. 2 y tantos ceros, 4 como me lo dice el exponente. Esa es una característica que tiene nuestra numeración en sistemas decimales. Pero, ¿qué pasa si yo estoy multiplicando, por ejemplo, 2 por 10 a la menos 1? O sea, estoy multiplicando por una potencia de 10, pero con un exponente negativo. ¿Cuánto me da esto? Bueno, esto me da 0,2. 0,2. Si yo multiplico 2 por 10 a la menos 4, y no usen la calculadora, ¿cuánto me da? Me va a dar 0,0002. O sea, 4 ceros y un 2. Acá es un 0 y un 2. ¿Cómo me doy cuenta que puedo hacer esto? Por lo siguiente. Yo tengo que pensar que después del 2, de este número, yo elegí el 2, pero va a pasar con cualquier valor, ¿no? Después del 2 hay una coma acá. Entonces, según la cantidad de valor que tenga el exponente, esa coma se va a correr hacia la derecha cuando el exponente sea positivo, y se va a correr hacia la izquierda cuando el exponente sea negativo. Y se va a correr tantos lugares como me lo está indicando el exponente. Bien. Eso es básicamente lo que hace la notación científica. Esto que está acá es este número escrito en formato de notación científica. Fíjense, para escribir algo en notación científica yo necesito un número
que va a estar multiplicado por el valor de la base y que va a estar elevado a un exponente, que ese exponente puede ser positivo o negativo dependiendo de los lugares hacia la izquierda o hacia la derecha donde se tenga que correr la coma. De eso un poco se trata la notación científica. La idea de la misma es poder representar grandes cantidades, o sea, no serviría tanto poder representar estos valores porque los podemos también escribir así de esta forma, ¿no? 0,2. La idea es poder representar la utilidad, la finalidad última es poder representar grandes cantidades o muy pequeñas. ¿Por qué digo muy pequeñas? Porque este es un número muy pequeño, ¿no? Este que está acá. Este que está acá podemos pensar que es un número muy grande, pero estos son números muy pequeños. O sea, Buenas tardes. buenas tardes. Cuando hablamos de representar grandes cantidades o pequeñas cantidades, pero siempre con una gran cantidad de dígitos. Como les decía hoy, la calculadora lo que utiliza es ese mecanismo como para poder, con pocas cosas, necesitamos solamente 3, esto, la base numérica en la que estemos trabajando y el exponente para representar un número que podría llegar a tener muchísimas cifras. Sí, Matías. ¿Qué hace, Eduardo? Disculpa, recién entro yo. ¿Qué es tema nuevo? ¿Es un repaso? ¿Qué estarían haciendo? Estamos arrancando con el tema nuevo de punto fijo y punto flotante. Ya el material está en el campus. Lo que estoy haciendo es dando un repaso de lo que era la notación científica que vieron en el ingreso. No sé si se acordás de lo que vieron en el ingreso de notación científica. Sí. Bueno, ahí le sigo prestando atención, entonces. Dale, gracias. Igual esta parte de notación científica era tipo repaso. De todas formas es para que se acuerden más o menos de dónde va a venir esto que les voy a mostrar ahora de números binarios. Lo que les voy a compartir ahora está en el campus. Representación en coma fija y coma flotante. Yo dije hoy punto fijo, punto flotante es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que muchas veces la coma en algún tipo de sistema de numeración anglosajón se puede representar a través de los puntos. El punto, la coma para nosotros es la coma, para otros puede llegar a ser el punto. Nosotros diríamos coma fija y coma flotante. Bueno, en realidad esto que les estoy mostrando sirve para representar grandes cantidades de números binarios. Cuando tenemos mucha cantidad de números binarios que representar, podemos elegir una estructura que nos permita representarlo sin la necesidad de gastar tanto espacio de memoria. Igualmente se van a dar cuenta que van a gastar igual espacio de memoria bastante, pero se podría gastar mucho más. ¿Cómo es que vamos a representar estos números binarios en coma fija y coma flotante? A través de la metodología de signo-magnitud. El formato signo-magnitud, no metodología, formato signo-magnitud, nos permite claramente representar este tipo de números. Ya vamos a ver por qué. Bien, tenemos dos tipos de representaciones. El de coma fija o punto fijo se refiere a lo siguiente. Si nosotros le preguntamos a una computadora dónde está la coma, la computadora lo sabe de antemano. Nosotros en una representación binaria jamás podríamos escribir esta coma que está acá. ¿Por qué? Porque la computadora, si nosotros le escribimos una coma, no entiende. La computadora solamente entiende ceros y unos. No entiende este símbolo que nosotros sí entendemos. Entonces lo que se hace es determinar de antemano cuántos lugares están destinados para la parte entera y cuántos lugares van a estar destinados para la parte fraccionaria. Pero eso queda de antemano predestinado, prefijado como el punto fijo. El punto fijo va a estar en este lugar. Por lo tanto, solamente van a haber 2 lugares destinados a la parte fraccionaria y toda esta cantidad de la parte entera. Si nosotros tenemos una cantidad de bits igual a 16, obviamente estamos trabajando en signo magnitud, por lo tanto, el primer bit, el bit más significativo, va a estar destinado al signo. También tenemos que, básicamente lo que tenemos que saber es cuántos bits están destinados para la parte decimal y después calcular, ¿no? Porque si yo sé que tengo en total 16 bits, uno va a estar destinado al signo, los 3 últimos a la parte decimal. Por lo tanto, me quedan 12 bits destinados para la parte entera.
Este es el número representado, sería el número representado. Luego hay otras cuestiones que tenemos que tener en cuenta, como por ejemplo, y eso va a depender del caso en el que estemos trabajando, nosotros vamos a decir que en la parte, ¿por qué destinamos en este caso, perdón, ¿por qué destinamos solamente 3 valores para la parte fraccionaria? Porque la parte fraccionaria podría estar representada por mucha cantidad más de valores. Por lo siguiente, puede ser que la parte fraccionaria muchas veces no nos interese tanto, porque por ejemplo, miren esto que se da acá, que es el peso de un camión. Si nosotros tenemos el peso de un camión que pesa 1357 kilogramos, 475 gramos, decir 475, decir 500 en el peso de un camión, para nosotros es lo mismo. Entonces, muchas veces no, en coma fija no se utilizan tantos decimales, lo que nos interesa más son la parte entera. Los decimales no nos, con 2, 3, que pongamos 4 a lo sumo, ya está. Más decimales no nos va a interesar nunca colocar. Bien. Esto es lo que les decía, cómo representar un número fraccionario. Acuérdense que el 0 era para representar los positivos, el 1 para representar los negativos. El tema es cuando nosotros tenemos, perdón, ¿se entendió esto de cómo representar en coma fija? O sea, un bit destinado al signo, tantos bits de antemano sabemos que se destina a la parte fraccionaria, el resto a la parte entera. Si la parte entera va a estar representada por un formato de signo magnitud. Si nos faltan números para completar, completaríamos con ceros, ¿no? Pregunten cualquier cosa. Sí, se entiende. Ujú. Bien. Todavía no vimos la parte de notación científica. La parte de notación científica va a estar dada cuando nosotros tengamos que representar números muy, muy grandes, pero muy, muy grandes. Va a estar dada así. El número que queremos representar se lo puede pensar como una mantisa multiplicada por una base, que en nuestro caso va a ser 2, elevado a un exponente. Acá dice número normalizado y ya más adelante les voy a decir qué quiere decir número normalizado. Pero el número que está multiplicando a la base, que va a ser 2, en nuestro caso, porque estamos trabajando con números binarios, se lo conoce como mantisa. Estas son otras representaciones de lo mismo, pero no le den demasiada importancia a estas dos porque es para complicarse la existencia. Pero cuando nosotros queramos representar algo en coma flotante vendría a ser lo que es la notación científica, la estructura del número va a estar dada así. El primer bit, el bit de signo, eso siempre, cierta cantidad de bits destinados al exponente y otra cierta cantidad de bits destinados a la mantisa. Obviamente esa mantisa va a tener una parte que es más significativa, siempre la parte que está más a la izquierda es la más significativa del número, y una parte menos significativa. Bien, sigue siendo el signo magnitud, la representación, esto es lo que les estaba diciendo, pero ocurrió algo a lo largo de la historia de la humanidad. Es lo siguiente. La pregunta sería, ¿cuántos bits le destinamos al exponente y cuántos bits le destinamos a la mantisa? Porque cada uno de nosotros, en coma fija, cada uno le destina la cantidad de decimales que quiera a la parte fraccionaria. Generalmente son 2, 3, más de eso no. Pero para representar un exponente y para representar una mantisa, lo dejo a tu criterio, la cantidad de bits destinados a esa situación. Entonces, como no se ponían de acuerdo con cuántos bits destinar a cada cosa, la gente los ingenieros electrónicos e informáticos de una universidad hicieron un estándar que lo llamaron estándar IEEE 754, del cual hay dos tipos, el de precisión simple y el de precisión doble, y decidieron con cuántos bits había que trabajar al exponente y había que trabajar con la mantisa. Entonces dijeron, bueno, fantástico, tenemos dos tipos de formatos. El de precisión simple, que es con 32 bits en total, un bit destinado al signo, bien. 8 bits destinados al exponente, fantástico. Y 23 bits destinados para la mantisa. Total suman 32.
Vamos mejor con los ejemplos. El tema es este, otra cosa, otra cuestión. Dijimos, para el exponente necesitamos en total 8 bits para representarlo. Bien. ¿En qué formato de número binario representamos a esos 8 bits? Bueno, vamos a hacerlo con complemento 2. Ajá. ¿Y qué pasa con el complemento 2? Pasa lo siguiente, miren. El 0 está representado así, en 8 bits, en complemento 2. El 1 se representa así. Y el menos 1 se representa de esta forma. Fantástico. Da la sensación, porque 1 siempre es pasa corriente, 0 es no pasa corriente, para decirlo de alguna forma rápida. 1 es verdadero, 0 es falso. Da la sensación de que el menos 1 es más grande que el 1 y es más grande que el 0, porque tenemos más pasos de corriente, digámoslo así, que cuando tenemos el 1. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos para solucionar esto? De que no parezca el menos 1 más grande que incluso el 1 y el 0. La estrategia que se les ocurrió es al exponente que obtengamos sumarle 127. Si un exponente es negativo y le sumamos 127, el número más chico que podríamos llegar a obtener es el menos 126. Y si, o sea, podríamos sumar desde x hasta desde menos 126. Este sería el primer número que encontraríamos, el más chico de todos. Y si ponemos x igual a 127, o sea, el más grande de todos, el final, el número más grande que podríamos llegar a obtener con 8 bits es este. O sea, fíjense que aparentemente si hacemos la estrategia de al exponente sumarle 127, los números van a quedar ordenados de alguna manera. Van a quedar desde el más chico, que es el, porque tenemos 8 bits, ¿no? Que es el menos 126, hasta el más grande, que es 127. Y fíjense que aparentemente están escritos de forma ordenada. Si no se llegó a entender esta última parte que dije, no se preocupen. Sí recuerden que al exponente le tienen que sumar siempre 127. Por ahora recuerden esto, después quizás más adelante se logren comprender bien por qué se está haciendo. La mantisa. Para la mantisa se destinan 23 bits. Pero la mantisa tiene que estar normalizada. ¿Qué quiere decir que esté normalizada? Básicamente, quiere decir que la mantisa siempre va a estar escrita de la siguiente forma: 1, algo. Entonces, como sabemos que al estar normalizada la mantisa siempre va a estar escrita como 1, algo, el 1, lo podemos evitar, porque toda mantisa tiene que estar normalizada. Así que tranquilamente nos podemos deshacer de ese 1, algo y quedarnos con la otra parte. Hasta que no les muestre el ejemplo este, no me pregunten nada. Empiecen a decirme si no entienden a partir de ahora. Voy a mostrarles un ejemplo. Queremos representar el número 7 decimal en binario con precisión simple del formato IE 754. Los pasos son los siguientes. El número 7 en binario se escribe como 111 en binario sin signo, ¿no? Vamos a normalizar ese número. ¿Qué quiere decir normalizar? Nosotros si pensamos el 7, la coma del 7 está justo al final del número, o sea, está lo más a la derecha posible. La coma del 7 estaría acá, en el número binario estaría acá. La pregunta es, ¿cuántos lugares hacia la izquierda tenemos que recorrer para llegar al primer 1? Esta pregunta que estoy haciendo es la pregunta que se tienen que hacer ustedes cuando tengan que resolver el ejercicio. ¿Cuántos lugares hacia la izquierda tengo que recorrer desde donde está la coma para llegar al primer 1? Tengo que recorrer 1, 2 lugares. Entonces, ahí escribo la coma. Fíjense que me queda 1, algo, o sea, está normalizado. Este 1, 1 son de estos dos. Multiplicado por 2, que es el número de la base en la que estoy trabajando, elevado a la 2, porque fueron 2 lugares de lo que yo recorrí. ¿Se entiende esto que hice? Quizá no sepan todavía por qué lo hice, pero ahora ya van a entender los pasos, aunque sea. ¿Dónde estaba la coma? Que recorrí 2 lugares. Esos 2 lugares que recorrí los escribo como exponente. El número, la mantisa me queda ahora 1, algo, que era lo que yo buscaba. ¿Alguna pregunta? O ni siquiera como para preguntar. No, perfecto. Vamos a entender. O sea, se eleva a la cantidad de lugares después de la coma, sería así.
Sí, también lo puedes pensar así. Terminar en 1 no, Brian, tiene que empezar en 1. Yo digo empezar desde acá, ¿no? Acá estoy diciendo empiezo. Bueno, dense un segundito, no esperen tampoco entenderlo perfecto. Ahora cuando veamos otro ejemplo. No, a la izquierda de la coma tiene que haber solamente un 1 solo. Un dígito solo y es el 1. No puede haber un 0, algo, por ejemplo. Si no, no estaría normalizado. Yo tengo que recorrer desde donde esté la coma tantos lugares hasta llegar al primer 1. Al primer 1 contando de izquierda a derecha. Bien. Próximo paso. Lo que habíamos dicho. El exponente, que era 2, este exponente, le sumo 127. Eso me da 129. Paso el 129 a binario y me queda de esta forma con 8 bits. Entonces, el número 7 en estándar y en precisión simple queda representado como 0, porque es positivo, 8 bits estos que están destinados al exponente, que es 2, pero yo acuérdense que le sumé 127 para que me quede ordenado, y la mantisa del número, que es esta partecita sola. Esta no la cuento porque todas las mantisas normalizadas siempre van a empezar en 1, entonces me puedo evitar ese 1. Entonces escribo el 1, 1, y después hasta 23 completo con ceros. Esa es la manera de representar en notación científica. Voy con otro ejemplo y después vienen las preguntas. ¿Qué pasa si yo quiero representar el 21 en precisión simple? Bueno, el 21 decimal escrito en binario es así. La coma estaría acá. ¿Cuántos lugares tengo que recorrer hacia la izquierda hasta llegar al primer 1? En total son 4. 1, 2, 3, 4. Entonces voy a escribir 1, como siempre, para que esté normalizada la mantisa. El resto de la mantisa, fíjense que es el mismo número, nada más que con una coma acá, en lugar de acá. Multiplicado por 2, porque estamos en binario, elevado a la 4, porque son, como dijo también un compañero, son 4 los valores que quedan a la derecha, o yo puedo pensar que son 4 los lugares que yo recorrí para llegar hasta el primer 1. Próximo paso, al 4 le sumo 127, es el exponente 4, para llegar a 131, paso el 131 a binario. Entonces escribo que el 21 en representación IE754 en precisión simple se escribe como 0, que es el bit de signo, estos 8 bits, que es el 131, que están destinados a su exponente, y después la mantisa. La mantisa, pero después del 1, esta, 0101. ¿Ven? 0101, y después completo con ceros hasta completar los 23 bits. ¿Se entiende cómo se hace más o menos? Igual hasta que no se pongan a hacer los ejercicios, como siempre. Después de rendir un parcial también cuesta un poco más, pero más o menos, vamos. Los 23 últimos bits que dijeron, ¿de qué vendrían? No entendí eso. Porque la mantisa tiene podés completarlo hasta con 23 bits. Esta parte 0101 es de acá. Y después tenés que completar, porque el formato y precisión simple es de 23 bits para la mantisa. La primera parte es la parte que tenías que completar y después completás con 0. Está. Ahí lo entendí, gracias. Insisto, es mentira que no lo he entendido, porque uno entiende las cosas después de mucho proceso. Ahora pueden tener una idea, la idea es que tengan esa noción aunque sea. Bueno, ¿cómo hacemos cuando tenemos precisión doble? Bueno, si precisión simple son 32 bits, precisión doble son 64 bits. Quédense tranquilos que no van a hacer muchos ejercicios de eso, porque fíjense la cantidad tienen que poner una hoja pegada en otra hoja, ¿no? En 64 bits, el primer bit sí o sí va a estar destinado al signo, 11 bits para el exponente y 52 bits destinados a la mantisa. Entonces, vamos a ver en este caso, en vez de sumarle 127 al exponente, le tengo que sumar 1023. Para que pase lo mismo, para que me queden ordenados, básicamente. Tengo que acordarme que le tengo que sumar 1023. Entonces,
Supónganse que yo quiero representar el número 1007, decimal 1007, en binario con precisión doble. El 1007 en binario queda escrito de esta forma. La coma estaría acá. ¿Cuántos lugares voy a recorrer hasta llegar al primer 1? En total, 9. Entonces, ahora el número me queda escrito así. 1, siempre me va a quedar 1, porque está normalizado. Todos estos siguientes dígitos, multiplicado por 2 a la 9. Fantástico. El 9 le tengo que sumar 1023 para que me quede el corrimiento del exponente. Me queda 1032. Paso el 1032 a binario y me queda el primer bit destinado al signo, positivo, o sea, va a ser un 0, 11 bits destinados al exponente, que van a ser estos, y en estos 52 bits yo tengo que meter desde acá hasta el final los valores binarios y luego completar con ceros. Háganlo. Acá ya creo que no tengo más. No tengo más. ¿Se entendió más o menos esta representación? Es como la otra, pero con otros valores, ¿no? ¿De qué te sirve eso? Para representar en 1007 lo representas así con más ceros y todo. Porque en 1007 no vamos a representar nunca nosotros en este formato. Pero vos fíjate que con esa cantidad de bits vos podés representar grandes cantidades de números. A nosotros, o sea, yo te tendría que hablar de otro tipo de números, no del 1007. Tendría que hablar de millones y millones, miles de millones, para que vos representes ese tipo de datos. Vos pensás que una memoria, pensá en las memorias que tienen tus dispositivos, cuántos datos pueden llegar a almacenar y cómo podemos hacer para ubicar un dato que tiene un montón de números en representación. Básicamente el 1007 o el 7 o los números que yo di, esos números tranquilamente los podés representar en otro formato, te convendría mucho más representar en otro formato. Pero esto está pensado para grandes números, no para lo que estamos viendo nosotros. No tendría sentido que yo te ponga a pasar en binario en, no sé, el 1.354.000 y pico. ¿Se entiende? Sí, entendí. Bueno, la idea es esa. La idea es poder representar grandes, pero grandes, porque fíjense, insisto, con la cantidad de valores, con la cantidad de bits que trabaja cualquier dispositivo que esté en un celular. Millones, miles y miles de millones. Entonces, bueno, esos números, todo dato tiene una posición de memoria. Y quizás haya alguno que tenga una posición de memoria miles de millones. Bueno, hay que saber ubicarla y hay que encontrarla rápido. Entonces, para eso quizás se pueda utilizar uno de estos formatos para que nos quede más rápido y fácil. A nosotros no, al sistema operativo o a la memoria que la tiene que ir a buscar. ¿Dudas, preguntas?